La lección de hoy es la número 4 y se llama Representación de Ezequiel del sitio de Jerusalén. Y vamos a estudiar el capítulo 4 y 5 del libro de Ezequiel. En los capítulos 4 y 5 vamos a ver que Ezequiel va a usar ciertas señales y a representar ciertas parábolas ante la gente. En el tiempo que se escribe el libro de Ezequiel y nos está relatando, aún Jerusalén no había sido destruida y habían profetas falsos que todavía estaban diciéndole al pueblo de Israel que iban a tener paz. Estaban diciendo que los judíos que se encontraban en el cautiverio en ese momento, aquí en el libro de Ezequiel, los que estaban a orillas del río Quebar, iban a regresar de Babilonia y iban a volver pronto a su tierra. Eso es lo que les estaban diciendo los profetas falsos. Pero Ezequiel iba a confirmar las palabras de Jeremías y les iba a recordar lo que Jeremías le había dicho, que no regresarían y que Jerusalén sería destruida. Y vamos a ver dos versículos que nos hablan de la verdad de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Salmos 119, versículo 160. Salmos 119. Salmos 119, versículo 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Esa es la versión Reina Valera. El lenguaje actualizado, ¿cómo dice Dati? Amén. 119, 160 dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Amén. Y también en el libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. Y de ahí vamos a entrar inmediatamente a el libro de Ezequiel. Esta es la introducción. Salmos 12, 6. Dice: las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dati, ¿qué dice la versión actualizada? Dice: las promesas de Yahweh son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Amén. Amén. Y sabemos que cuando la escritura habla de 7, habla de perfección, de completo. No queda nada fuera. Y cuando habla de 7, generalmente el 7 habla de una característica de nuestro Dios, de que Él es perfecto en todo sentido. Así que vamos entonces a Ezequiel capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Alejandro. Artilomita. Estoy aprendiendo a usar esto, estamos listos. Ezequiel, capítulo 4, 4, del versículo 1 al 3. Ya, dice así: tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será el lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Amén. Daniel, muestra por favor la imagen. Mire, algo así es la representación Exacto. que hizo Ezequiel al pueblo.
delante del pueblo. Ezequiel ilustró el sitio y la caída de Jerusalén tal como el profeta Jeremías lo había anunciado. Yahweh le entregó a Ezequiel instrucciones específicas acerca de lo que tenía que hacer y decir. Cada detalle tenía un significado específico. Mire, aquí está el adobe, que era un ladrillo, y ahí es donde él dibujó Jerusalén. Exactamente. Esto es los enemigos que estaban sitiando a Jerusalén, y esa es la plancha de hierro que está entre Jerusalén, los enemigos, y El rostro. Ezequiel. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Los ladrillos de adobe eran el material que usaba la gente de Babilonia para escribir. En estos ladrillos guardaban sus archivos. Muchos de esos ladrillos han sido descubiertos al día de hoy, conteniendo escritos grabados en ellos. Eran, más o menos, medían aproximadamente entre 35 por 30 centímetros. Eran rectangulares, casi cuadrados, pero era un rectángulo. Lo que tuvo que hacer Ezequiel para dibujar la ciudad de Jerusalén en el ladrillo, y después tenía que romperlo para mostrar que la ciudad iba a ser destruida. Tenía que tomar también una plancha de hierro y colocarla como un muro entre él y el dibujo de la ciudad que él había preparado para mostrar que Dios había puesto un muro entre él mismo y la ciudad de Jerusalén. La destrucción de la ciudad era inevitable. No podría ser detenida. ¿Se da cuenta usted qué forma Dios tiene tanta misericordia que una vez más les estaba diciendo cómo iba a ser destruida Jerusalén para ver si ese pueblo que estaba ahí a orillas del río Quebar ponía atención y se humillaba ante Dios? Pero vemos que las palabras de Dios a través de Ezequiel siguieron siendo desoídas por el pueblo rebelde. Ignoradas. Exactamente. La señal del ladrillo describió el sitio de Jerusalén. Para nuestro Dios, para Yahweh, la obediencia es importante y los detalles son importantes para Él. ¿Por qué les digo esto? Porque Ezequiel cumplió con todos los detalles que nuestro Dios le instruyó que hiciera. Si ustedes vuelven a leer del versículo 1 al 3, él hizo exactamente como el Señor le ordenó. Dibujó en el ladrillo, sitió el ladrillo, puso la plancha de acero entre él, y vamos a ver la segunda señal. Del versículo 4 al 8. Dati, por favor. Versículo 4 al 8 dice: Ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezca acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se hayan cumplido los días del ataque. Vamos a ver acá que la segunda señal mostraría las privaciones del juicio divino, pues la gente iba a pasar por terribles sufrimientos. ¿Se recuerdan que la semana pasada, estudiando, vimos que en el libro de Ezequiel aparece muchas veces la frase
hijo de hombre. Sí. Hijo de hombre se refiere a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, a Yahshua, a Jesucristo. Y él está representando en esta segunda señal lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en el Calvario. Que él iba a llevar la culpa de Israel y de Judá. Y a través de ese solo sacrificio iba a ser un solo pueblo Así en es. su mano. Así. Y vamos a ver y vamos a recordar algo que estudiamos en el libro de Levítico, en el capítulo 26. Solamente vamos a recordar el capítulo 26 del libro de Levítico. En el capítulo 26, del versículo 14 al 32, vimos en el estudio del libro que habían 5 niveles de advertencia que Dios le da a su pueblo, a Israel. Hablemos que en el momento en que el Levítico, el Señor, le está dando estos 5 niveles de advertencia, el pueblo era uno solo, todavía no estaba dividido en 2 casas, como aquí es mencionado en los versículos 5, que habla de la casa de Israel, también llamada en la escritura casa de Efraín o casa de José, o el reino del norte. Y en el versículo 6 habla acerca de la casa de Judá o el reino del sur, llamado también en las escrituras. Así que vamos a ver cuáles son, recordar estos 5 niveles que el Señor le había advertido a su pueblo Israel en el Levítico. Mire, el Levítico capítulo 26 del 14 al 17 les dice: pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos, atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Esa es la primera advertencia al pueblo. Si no oyere ni pusiera en práctica los mandamientos que él les estaba entregando. Sí, destacar que es oír y hacer. Exactamente. El hebreo escucha y pone en práctica. Alejandro, versículos 18 al 20 viene la segunda advertencia. O sea, si no escuchó y no hizo caso a lo que acabamos de leer, el Señor les está diciendo que esto les va a pasar por no haber puesto oído. Segunda advertencia. Dice así: y si aún con todo esto, o todas estas cosas, no me lloréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo contra hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea, le está advirtiendo que va a hacer algo 7 veces más si no escuchan la advertencia. Pero hay un tercer nivel que aparece desde el versículo 21 al 22. Tati, por favor. Dice:
Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Vamos a ver que aquí ya no solamente el pueblo no estaba escuchando, sino que se volvieron en oposición al Señor. Miren, ya hay un cuarto nivel. Alejandra, por favor, Levítico 26, del 23 al 26. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Amén. Amén. Y hay un quinto nivel de advertencia. ¿Se dan cuenta de la misericordia del Señor? Y que no es nada en relación a lo que muchos dicen del Dios castigador del Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver, y hablan desde la ignorancia porque no han estudiado la Escritura. A medida que nosotros vamos estudiando la Escritura, nos vamos dando cuenta que desde el principio Dios ha mostrado misericordia y amor eterno con su pueblo. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos puedan proceder al arrepentimiento y ser salvos. Barbarita, Levítico 26, del 27 al 32, por favor. Cuando yo les corte el suministro de comida, habrá tan poca harina que bastará con un solo horno para que 10 mujeres horneen el pan. Ellas racionarán tanto el pan que ustedes comerán su ración, pero quedarán con hambre. Si después de esto ustedes no me obedecen y continúan oponiéndose a mí, entonces yo me opondré a ustedes con ira. Yo mismo los castigaré 7 veces por su pecado. La hambruna será tan grande que ustedes tendrán que comerse a sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios sobre las colinas, derribaré sus altares de incienso. Pondré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi odio. Haré que sus ciudades queden en ruinas, destruiré sus lugares sagrados y no me deleitaré con sus aromas agradables. Destruiré la tierra para que sus enemigos queden asombrados cuando la ocupen. Amén. Y también habla acerca de que los esparcirá entre las naciones. Y lo que estamos leyendo aquí y lo que ya hemos visto en Jeremías, Israel no obedeció ninguno de estos niveles de advertencia. Y volvemos a lo mismo, o sea, el Padre siempre advirtiendo, ¿verdad? Anticipándose porque Él conoce todo y tratando de que las personas reaccionen y se vuelvan a Él. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. El mensaje del Padre es claro a través de todo lo que está sucediendo. Nosotros sabemos, lo que hemos estudiado Apocalipsis, lo que está pasando, porque ya está pasando, y lo que va a acontecer, que es sumamente terrible. Lo mismo que le pasó a Israel, ¿cierto? A la casa de Israel y a la casa de Judá.
Porque todo lo que está describiendo, advirtiendo el Padre acá, sucedió. Así es. Eso es lo importante, es que realmente sucedió. Sí se comieron a sus hijos y sí se comieron a sus hijas. Todo lo que está relatando el Padre ahí está escrito en un libro de Josefo, un libro histórico, detallado, lo que aquí el Padre ya estaba anticipando por la desobediencia de su pueblo. Así es. Así que, mire, vamos a ver acá, vamos a destacar en la imagen. Como les decía, Ezequiel tenía, volvemos a Ezequiel, Amén. al capítulo 4, al versículo 4, y el Señor le está diciendo a Ezequiel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. O sea, ¿cuántos años iba a castigar Dios a la casa de Israel? 390 años. Días por año. Pero si ellos obedecían al primer nivel de advertencia, Sí, po. pero ellos Siguieron. incumplieron, no pusieron oído y se pusieron en oposición al Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que decía la escritura que leímos de Levítico? ¿Cuánto más? 7 veces más. 7 veces más. Entonces, 390 por 7 nos da 2730 años, que fue el castigo para la casa de Israel. Y cuando se cumplieron esos 2730 años, según lo que algunos comentaristas bíblicos enseñan, que fue entre los años 1996 y 2008. ¿Por qué? Porque entre el calendario bíblico y el calendario gregoriano hay algunos años de diferencia. Entonces, aproximadamente son 12 años de diferencia. Entonces, entre 1996 y el 2008 se cumplió este tiempo de castigo que el Señor le había dado a la casa de Israel. Por eso es que se empezó a escuchar el llamado del Señor a volver a su palabra, a conocer su nombre, a conocer su nombre, a conocer su fiesta, su identidad, la identidad que nosotros tenemos en el Señor, que somos israelitas. Así es. Que ya no somos cristianos gentiles, porque no coincide, no es congruente decir que soy cristiano y que soy gentil, porque cristiano quiere decir que sigue a Cristo, y gentil que no tiene Dios ni tiene ley. Por lo tanto, no son congruentes ambas palabras. Nosotros somos israelitas. ¿Por qué decimos que somos israelitas? Porque Romanos capítulo 11 dice que nosotros éramos olivo silvestre. No teníamos ni Dios ni teníamos ley. Pero cuando Jesucristo Yahshua apareció en nuestras vidas, Él nos injertó en el olivo verdadero, que es Israel. Y hoy día tenemos esa ciudadanía. Y Efesios capítulo 2 dice que hoy día somos parte de Israel y tenemos promesas y pactos que hoy día son nuestros por medio de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando se cumple también el castigo de Judá, en el año 1948, cuando se cumple la profecía que el Señor dijo, ¿nacerá una nación en un día?
Sí, pues se cumplió esa profecía, porque un 15 de mayo de 1948, Israel fue proclamada una nación. Así que la palabra del Señor se cumple, por Amén. supuesto. La palabra de nuestro Dios es fiel y verdadera. Al detalle se cumple. Entonces, sigamos a ver la tercera señal que el Señor le da a Ezequiel para que represente al pueblo que está ahí cautivo a orillas de Quebar en Babilonia. Del 9 al 13, Alejandro, por favor. Ezequiel, ¿cierto? Estamos en el capítulo 4 del 9 al 13. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos en número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. 12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo que serás a vista de ellos, al fuego de excremento humano. 13. Y dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. La tercera señal describía castigos que caerían sobre Jerusalén. Fue la señal del pan contaminado. Estas instrucciones resultarían agobiantes para la mayoría de nosotros, pero para Ezequiel fueron especialmente difíciles de seguir, porque él era un sacerdote y nunca había comido nada impuro. Mire lo que le dice al Señor en el versículo 14. Alejandro. Y dije, ay Señor Yahweh, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. El pueblo de Israel, especialmente aquellos que eran parte del sacerdocio, conocían las leyes dietéticas, las que nosotros estudiamos en Levítico 21 y 22, y vamos a leer Deuteronomio capítulo 23, del 12 al 14. El delegado de la familia Bello Chávez, por favor, Deuteronomio 23, versículos 12 al 14. Vamos todos para allá para que sigamos la lectura de Deuteronomio 23 del 12 al 14. Si ya lo encontraron, por favor se desmutean y leen los versículos. Hola. Hola. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Amén. Así es. ¿Por qué para Ezequiel resultó repugnante el que tuviera que cocer el pan con excremento humano? O sea, para él y para nosotros que estamos leyendo, o sea, para todo ser humano. Porque Dios les había dado leyes dietéticas y leyes sanitarias. Y vemos acá que el Señor le responde en el versículo 15. Sí, pongamos atención, ¿cierto? Hay como un reclamo, ¿cierto? De Ezequiel y diciéndole yo,
no comió cosa nunca inmunda, para resumir. Pero aquí está la respuesta de Yahweh, en el 15. Y me respondió, he aquí que te permitiré usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Vamos a ver por qué esta severidad en esta representación que tenía que hacer Ezequiel al pueblo. Exactamente. Primero, la porción que el Señor le está diciendo a Ezequiel que coman es una pequeña cantidad de comida que se le permite comer. Mire, el pan hecho con estos cereales, con trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, es un pan total y completamente saludable. Sí. Si usted hace un pan con esos cereales, va a traer nutrientes y va a traer saciedad a su organismo. Pero aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? Yo te estoy dando a comer y que hagas un pan sano. Exacto. Pero vas a comer una poquita ración y va a estar contaminado por el elemento con el cual tú lo vas a cocer. ¿Y por qué? Porque esta ración pequeña representaba la ración que normalmente recibían aquellos que vivían en una ciudad sitiada por los ejércitos enemigos. La forma en que debía cocer el pan era la demostración de la impureza espiritual en que se encontraba Judá. Al usar excremento humano, les estaba ilustrando la gravedad de su ruina espiritual, porque no había nada en ellos que hablara del carácter de Dios, porque se habían vuelto a los ídolos, se habían olvidado de las instrucciones que el Señor les había entregado. Y además, como no iba a quedar nada en Jerusalén, el Señor les estaba diciendo, ustedes han contaminado todo, han contaminado el templo, se han contaminado ustedes, han contaminado a sus hijos, han contaminado a sus generaciones. Ustedes han olvidado mis leyes, han olvidado todo lo que yo les había instruido. Se han contaminado. Exacto. Representaba la inmundicia del pueblo. El Padre trayendo un pan de vida para ellos, su palabra, sus mandamientos, ese pan sano, ¿verdad? Pero ellos rechazándolo con su propia inmundicia, porque era excremento humano. Exactamente. Y esa es la representación de esto. Así es. Es una advertencia para nosotros. Hoy día nosotros estamos recibiendo el pan de vida, ¡aleluya!, que es su palabra. Amén. Hoy día nosotros nos estamos nutriendo con su verdad, con la limpieza de su palabra. Cuidémonos de no contaminar lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Sí, y acá vemos al Padre como, ¿cierto?, ama a Ezequiel, porque Ezequiel hubiese obedecido, pero él le dice, Padre, yo me he guardado, he tratado de hacer tus mandamientos, está planteando su vida frente al Padre. Nosotros lo mismo a veces tenemos que hacer eso. Él nos conoce. ¿O usted cree que él no conocía a Ezequiel y no sabía todo lo que Ezequiel le está diciendo? Señor, yo no he comido nada inmundo. El Padre lo sabe. Pero a él también le importa que nosotros expresemos, y por eso está la oración. Amén. Expresemos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, y decirle, nosotros anhelamos, tratamos, nos equivocamos, pero anhelamos cumplir tus mandatos, Padre, ayúdanos. Y el Padre ayudó a Ezequiel, claro que lo ayuda, porque Él le permite, ¿cierto? Le dice, yo no voy a hacer pasar a mi hijo, que me está diciendo algo que es cierto, y decirle más, decía, no, tenéis que comer excremento humano. No, Él es bueno, Él es misericordioso. Él no se goza
de lo mal que vamos a pasar nosotros, de nuestras situaciones difíciles. Al contrario, busca que le confesemos y Él siempre da una salida, porque aquí le dio una tremenda salida a Ezequiel, po. Y vamos a terminar para ver cómo termina esta parte de las señales. El versículo 16 y 17, Alejandro. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. 17. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Esta tenía que ser una señal del Señor acerca del hambre que el pueblo sufriría en el tiempo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. A pesar de las continuas promesas de los profetas falsos, la ciudad y el pueblo iban a ser destruidos. Así que estas diferentes señales describían los horrores que vendrían sobre ellos. Y no es distinto de lo que va a pasar ahora. Se recuerdan de que en cada libro que hemos visto, hemos mencionado que no hay nada nuevo bajo el sol, que la escritura es cíclica, que lo que fue será. Y resulta que esto que Ezequiel está relatando aquí en el capítulo 4 es una sombra de los juicios que vendrán y que en Apocalipsis están descritos. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando nuestro Señor Jesucristo abra el tercer sello, dice que cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué habla de esto? De hambruna, de escasez. ¿Y qué está sucediendo en el mundo hoy en día? Ayer leía un reportaje y veía también dentro de las noticias que África está muy, muy mal en relación a años anteriores. Siempre en África ha habido hambre, Sí. pero hoy día está, esa situación está exacerbada. Y no la van a contar. Exactamente, y las noticias no lo cuentan. Hay muchos países que están en el área de Europa que hoy día están sufriendo racionamiento alimentario. El tema de la guerra de Rusia con Ucrania está teniendo una situación muy conflictiva, tanto que la ONU se reunió durante este último mes para ver la situación alimentaria crítica que viene para el mundo y que se va a ver mucho más afectada en el año 2023. Por lo tanto, la palabra de Dios se está cumpliendo a nuestros ojos. ¿O no es una realidad que hoy día nuestro país, siendo que estamos a kilómetros de donde todo está ocurriendo, estamos siendo afectados por esta situación? Y no solo nuestro país, nuestros vecinos están en peores situaciones, ¿verdad? Y lo que más me llama la atención, solo un minuto, menos de un minuto, es esta guerra que ya no la pasan por las noticias. ¿Se han dado cuenta? Es como todas esas noticias ya ahora no están pasando. No, ahora se pierde un perrito y salen los canales a buscarlo. Eso sí que es noticia. Pero que la gente todavía esté muriendo en Ucrania, ¿cierto? Que hayan destruido el granero. Mira qué casualidad.
el granero del mundo, donde se produce el trigo, el maíz, ¿verdad? Para alimentación, Los cereales, los cereales, el aceite. arrasaron y destruyeron. Y todavía Putin no entra en la ciudad o en la capital. ¿Hace cuánto tiempo? Teniendo todo el poder y está todo stand-by ahí. Esperando Es raro. Ha muerto gente, claro, porque el sistema sacrificó a miles, ¿cierto? Para lograr lo que nosotros ya sabemos, para dónde se conduce, ¿cierto? El mundo, que es justamente una crisis económica descomunal. El tema es que nosotros hoy día estamos viviendo en un tiempo profético, como lo hemos hablado, y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar no atentos a lo que está ocurriendo, sino que atentos a la palabra y tomados de la mano del Señor, Amén. creyendo en sus promesas y viviendo en su palabra. ¿Por qué? Porque mire, mañana 22 de mayo, perdón, el domingo 22 de mayo, la ONU, a través de la OMS, están firmando un decreto para que la OMS tenga control sobre todos los gobiernos en cuanto a la salud. Pasar por sobre la autonomía de los países. Así es. Y tomar el control sanitario de las naciones, de todas las naciones. Por lo tanto, si la OMS dice todos tienen que estar en cuarentenados, los países que están y han firmado tratados con la ONU y están bajo esta situación de la OMS, que Chile no es distinto, van a tener que seguir el mandato de la OMS. Sí. Hoy día se está hablando mucho de que en Europa, precisamente en España, hay un nuevo tema epidemiológico, que es la viruela del mono. Ya eso se está escuchando que ya llegó a algún país de América. No va a ser distinto que ya eso empiece a globalizarse y la OMS tenga un motivo nuevamente para tomar el control sanitario de las naciones del mundo. Hermanos, las noticias son mucho más de lo que los canales hoy día transmiten basura. ¿Qué otra situación está pasando a nivel global? La ONU mandó un decreto a todos los países, que ya viene de hace mucho rato, del tema de migración. Países sin fronteras. ¿Por qué? Porque al nuevo orden mundial le es necesario que las naciones no tengan identidad. Así es. Es lo mismo que hemos estudiado cuando Asiria capturó esas 10 tribus y se las llevó, ¿cierto?, cautivas. Exacto. ¿Qué es lo que hizo? Se perdieron. Perdieron su identidad, sus costumbres, todo, porque sus creencias. Hubo una mezcla. Y eso es lo que requiere el nuevo orden mundial para poder instaurar al nuevo gobernante que diga él y traiga paz y seguridad. Así que debemos estar atentos y sobre todo que la escritura nos está hablando hoy día y parece como que es lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, si no es distinto. La gente no quiere escuchar el mensaje, la gente se revela a la palabra del Señor. Hoy día tenemos un escrito de constitución que va en contra de los principios bíblicos. El hecho de que el Estado se haga cargo de mis hijos, de la educación de mis hijos, ya va en contra de un principio bíblico básico, que es que los padres deben educar a sus hijos en la ley del Señor.
Y eso nosotros ya lo estudiamos en Éxodo. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es, y tú le enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos. O sea, por generaciones vamos a enseñar los principios de nuestro Dios. Pero hoy día, ¿qué nos están diciendo a través de esta nueva constitución que están planteando las minorías y a través de la publicidad de las comunicaciones, que es como lo maravilloso que viene a solucionar el problema de nuestro país? Van todos en contra de lo que la Escritura dice. Y lo más increíble, que dentro del mundo cristiano, evangélico, ¿verdad? Hay personas que dicen ser cristianos, pero votan como paganos, o eligen, ¿cierto?, leyes que atentan contra la escritura, o sea, es pura ignorancia escritural. Y lo otro, también hay profetas falsos o falsos maestros que enseñan que viene un futuro esplendoroso para los creyentes. En Cristo sí, pues, obvio. Si Él nos viene a rescatar, claro que es esplendoroso, pero no ese futuro esplendoroso donde vamos a tener regias casas, un mundo feliz, la mejor salud, dinero en nuestros bolsillos. No, nada va a ser nuestro. Todo va a ser del sistema. Y usted, para ocupar, para tener dinero, para comprar algo, para atenderse en la salud, va a tener que decidir. Esperamos que nosotros no seamos rescatados. Y si estamos, bueno, decidir por Yahweh, por Yahshua. ¿En qué sentido? Yo, ¿cierto? Tengo un proveedor, tengo alguien que me sustenta, yo no me sumo al sistema, yo no me marco. Se marcó, no hay vuelta atrás. Mire, hoy día es tan claro como el tema de la vacunación. Algo que era total y completamente voluntario, Se hizo obligatorio. hoy día se volvió obligatorio. Y eso es solo un anticipo y es una preparación para, porque algo que era voluntario, que usted si quería lo hacía, hoy día es obligatorio, porque si usted no está vacunado y usted quiere ir a un restaurante y comer adentro porque afuera hace frío, le van a pedir el pase de movilidad, y si no está vacunado no va a poder entrar. Y aquellos que les gusta salir a comer fuera de su casa y tienen los recursos, ellos lo van a hacer. Pero ahí está la decisión que uno tiene y que el Señor te da y te presenta dos caminos. Hay personas que se han vacunado, y no estoy diciendo que la vacuna es mala, no, nada, o no lo haga, no, es una decisión personal. Porque esto es toda una preparación para. ¿Usted cree que el tema de tomar la temperatura en la frente y en la mano no es un condicionamiento para la marca que se viene? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Dónde van a ser los marcados que adoren a la bestia? En la frente. En la frente y en la mano. Así ¿Por es. qué? Porque el enemigo es un imitador de nuestro Dios. Porque en Deuteronomio capítulo 6, el Señor, ¿dónde les dijo que tenían que escribirse las escrituras? No era en la frente y en la mano. ¿Y Así qué es. tenía que decir? Santidad a Yahweh. Así es. Para un niño chico, como la Mandita, nuestros hijos, para ellos es totalmente normal hacer esto, po. Pip, poner la frente. Ahora ni siquiera tiene que uno poner la frente, porque si uno entra al Falabella, por ejemplo, tiene unas pantallas grandes que usted solo por el hecho de entrar le marca un cuadrado verde o rojo, depende si anda con fiebre o sin fiebre, y acusa inmediatamente. Así está. La segunda parte del capítulo 5 de Ezequiel lo vamos a ver la próxima semana. Así Dios es. mediante nos dé